Bienvenidas a todas y a todos a la charla. Esta charla es sobre pardelas, en realidad va a iniciar un ciclo. Vamos a dar, no solamente queremos dar 2 charlitas más, pero que esperaremos a que la COVID nos lo permita, porque la intención era dar las charlas contextualizadas en el espacio, en el entorno en el que en estos momentos están entrando las pardelas. El año pasado tuvimos la oportunidad de con Rubén pues visitar una zona de pardelas. En ese momento yo tuve esa experiencia que siempre cuando lo ves por primera vez te impresiona, que fue ver a un pichoncito de pardela, a una cría, en su ura, en su nido, solita, porque como él nos explicará, pasan mucho tiempo solas, ¿no? Y la sensación fue pues iluminar aquella cueva hacia adentro, iluminarla con la linterna del móvil un segundito y ver aquellos ojos, aquel piquito mirándome, y fue como, ay, mi madre, ¿sabes? Esa impresión y ese animal tan alucinante, ¿no? Y después pues tuve la oportunidad de que nos contaran un poco de la vida de esa especie, ¿no? Y del valor que tiene para todas las islas oceánicas, y cuando te enteras que es que nada más que están aquí y en islas oceánicas, y que realmente pues, si aprendemos a conocerlos es un valor tremendo el que tenemos, una especie que no está en todas partes, están en las islas, ¿no? Donde no hay depredadores y donde ellas vienen criando pues desde que la especie existe. Así que en aquel momento, cuando vimos eso y nos emocionamos, porque muchas veces estas cosas es la emoción y el conocimiento el que te lleva a decir, esto lo tiene que conocer Tacoronte, porque es un valor que tenemos, es algo maravilloso. Están aquí y vienen todos los años, y lo hacen viniendo desde miles de kilómetros para estar con nosotros y acompañarnos. Yo creo que todos las hemos oído entrar, el wiñi wiñi, esos gritos, ¿no?, por las noches. A mí me ha pasado con alemanes que llegan y se asustan y te dicen, ¿y eso qué es? ¿Eso qué es? Pues son pardelas, ¿no? Pero en el fondo no te imaginas lo que realmente hay detrás, ¿no?, de esa vida de esos animales, lo que hacen, el gran esfuerzo y el gran trabajo y esa biología tan adaptada a criar aquí. Ya llegaron, ya están llegando. Rubén dice que este año se adelantaron un poquito, y ya él nos contará. Nos acompañarán, estarán aquí hasta noviembre, y nuestra intención es este año no solamente darles la bienvenida, que era el proyecto de estas charlas, darles la bienvenida, sino después despedirlas. Y entonces también conocer qué podemos hacer para ayudarlas, para que todo ese trabajo y todo ese esfuerzo durante todos estos meses dé el fruto que tiene que dar, que es que los pichones que nacen aquí puedan volver o puedan ir a alta mar, seguir haciendo todas sus funciones ecológicas y volver el año que viene para seguir criando y acompañarnos. Así que pues tenemos a Rubén Barones. Rubén Barones es naturalista, es ornitólogo, y es un lujo tenerlo entre nosotros. Probablemente es de las personas que más saben de aves marinas, de pardelas y de aves en general en el archipiélago. Son muchos años los que él lleva investigando, son muchas publicaciones, y bueno, yo creo que es un privilegio tenerlo, y estoy segura de que vamos a poder disfrutar de él. Así que bienvenidos, muchas gracias. Gracias a ustedes. Y cuando quieran podemos ir apagando ya para ver mejor las imágenes y empezar la charla. Bueno, lo primero que quería era agradecer la deferencia, bueno, y la posibilidad de desarrollar este pequeño proyecto con el Ayuntamiento de Tacoronte, ¿no?, sobre todo por medio de Carmela, que además nos conocemos desde hace un montón de años, aparte que hemos estado alguna vez metidos en alguna que otra batalla juntos, ¿no? Bueno, pues el título de la charla, más de uno dirá, bueno, esto es de una vida en alta mar, ¿a cuenta de qué, no? Pues ahora veremos por qué. El porqué de precisamente ese subtítulo, la pardela cenicienta atlántica, una vida en alta mar. Pues bueno, pues tiene mucho que ver con la biología de esta especie, ¿no? Empezar diciendo que, bueno, la pardela cenicienta en realidad son como 2 especies las que hay, bueno, 3.
hay dos que están bastante relacionadas, la atlántica, que sería la nuestra, la que tenemos en Canarias, la mediterránea, que es la que está en el Mediterráneo, la mayor parte del Mediterráneo, y luego tendríamos otra en Cabo Verde, que la vamos a ver después, que es una prima de estas dos especies. Pero la nuestra, la que tenemos en Canarias, está también en Azores, Madeira y las Islas Salvajes, sería la atlántica. El nombre científico lo tenemos ahí. Lo más importante no es el científico, evidentemente, sino quedarse con el nombre a nivel de nombre vulgar, digamos, ¿no? Luego entraremos en más detalles porque vamos a hacer un repaso breve a las primas, vamos a decir así, las primas y primos que tiene la pardela cenicienta atlántica en Canarias. Esta, la pardela pichoneta canaria, y el nombre de canariensis no es una casualidad y es muy reciente. Esto está recién publicado ahora, se publicó por parte de unos investigadores de aquí, de Canarias, en colaboración con también especialistas en genética, y acaban de publicar que las pardelas pichonetas que tenemos en Canarias son diferentes a las pardelas pichonetas que están en otros lugares del mundo. O sea, todavía, esto de que se dice mucho de las especies endémicas, exclusivas, únicas en el mundo que tenemos, esto no es una tontería, esto es una cosa que está al día de hoy. O sea, y es algo que va más, porque conforme avanzan los estudios genéticos se está viendo que hay más diferencias de las que se pensaban en una serie de animales y de plantas, y entre ellas pasa con la pardela pichoneta, que esta especie cría también en el Reino Unido, Escocia, por ejemplo, también crían al otro lado, hacia Terranova, en la parte ya norteamericana, y es una especie, bueno, también en Francia y en una serie de lugares de Europa, ¿no? Lo que es el norte de Europa, pero también llega a Azores, Madeira y Canarias. Canarias sería el límite sur al que llega esta pardela, que es más pequeña, tiene el pico más ligero, como ven, no tan grueso, y es más negra, más oscura por arriba, con relación a la pardela cenicienta, que es la que vimos antes, ¿no? A diferencia de la cenicienta, esta cría en laurisilva, en bosques de laurisilva, barrancos. Por ejemplo, si han estado alguna vez en La Palma, Los Tilos, en La Palma, ese gran barranco de Los Tilos, pues ahí crían estas pardelas. Igual que crían en algunos barrancos de aquí de Tenerife con laurisilva, el Monte del Agua, por ejemplo, en la parte de Los Silos y demás, y Buenavista, ¿no? Y aquí tenemos a la pardela chica, que, bueno, el nombre de macaronésica es porque está básicamente en Azores, solamente Azores, Madeira, Salvajes y Canarias. Tiene una prima hermana muy relacionada en Cabo Verde, las islas de Cabo Verde que están más al sur, pero no es la misma especie, es otra. Y esta también la tenemos en todas las islas prácticamente. De hecho, aquí en el litoral de Tacoronte también la hay, aunque muy escasa, es bastante rara detectarla, pero bueno, está por aquí. Y se ha detectado bastante hacia Santa Úrsula, la zona del Sausal, por ahí también se detectan algunas, pero es una especie que va a menos, no vamos a profundizar mucho en ella ahora porque si no nos metemos en camisas de 11 varas y no acabamos la charla, pero sí decirles que es una especie en peligro de extinción. Esto que se habla mucho ahora desde hace tiempo, no siempre se hablaba de las especies en peligro de extinción, las especies vulnerables. Pues esta especie es vulnerable, está catalogada como vulnerable, pero no me extrañaría que en breve o dentro de unos años suba en peligro de extinción porque todo apunta a que va a menos. Está disminuyendo las poblaciones y cada vez es más rara, ¿no? Y aquí tenemos al petrel de Bulwer, que es muy conocido por ejemplo, por los pescadores, por lo menos por una parte de los pescadores canarios, porque lo conocen bien, por ejemplo, por el nombre de pepinero, perrito, se le dan diferentes nombres vernáculos. En Portugal le dan un nombre muy bonito que es alma negra, de hecho es un bicho completamente oscuro, negro prácticamente, como ven ahí, y es una especie muy interesante porque está relacionada con las pardelas, pero no es una pardela, es un petrel. Es como un primo de las pardelas, pero no es exactamente una pardela, es más pequeño, además del tamaño de un mirlo aproximadamente. Aquí en Tacoronte no cría, pero sí cría, por ejemplo, en algunos roques que están repartidos por la isla, por ejemplo, roques de Anaga, roque de Garachico, pequeños roques que hay en Ico de los Vinos, el Sausal, en una serie de lugares de enclaves determinados. ¿Qué es lo que hace que no pueda criar en lugares a lo mejor como Tacoronte? Los depredadores. Hay un montón de ratas, bueno, en general, en muchos sitios de la isla, sobre todo en la isla principal, en Tenerife, y las ratas seleccionan, y también los gatos en cierta medida, seleccionan dónde estos bichos pueden estar y dónde no, porque se los comen, así de claro. Entonces, claro, si se los comen, pues no es capaz la especie de poder vivir en esos lugares, ¿no? Perdón, tenía que darle para adelante. Y bueno, esta es la que sí sería una prima más directa de la pardela cenicienta nuestra, que aquí la tienen en la foto de la derecha. Ven que hay dos aves completamente diferentes, una más oscura a la derecha y otra más clara y mayor, de mayor tamaño a la izquierda. La que está a la izquierda es la pardela cenicienta nuestra, la atlántica, y la que está a la derecha, la de Cabo Verde, que es otra especie diferente, llega a tener un tamaño de un 20% menor a la nuestra, a la cenicienta atlántica, y ahí se ve perfectamente en la foto comparada. Estas fotos fueron hechas en Montaña Clara, aquí en Lanzarote, no fueron hechas en Cabo Verde. ¿Qué significa? Que esta ave está llegando con relativa frecuencia a Canarias.
Y más de uno se preguntará, ¿y qué hace este bicho si es una especie de Cabo Verde, de un ambiente más tropical? ¿Qué es lo que hace en Canarias? Pues probablemente la tropicalización del mar. Es muy probable, lo que apunta, por lo menos en principio, es que una tropicalización creciente del océano, que está ocurriendo en el Atlántico, hace que estas especies más tropicales puedan subir a unas cotas, a unas latitudes en las cuales realmente no es normal que estén, o no es habitual que estén, ¿no? Y eso está ocurriendo en Canarias. No está criando todavía, que sepamos, pero ya está apareciendo en algunas islas canarias y se sospecha que en un futuro, no se sabe, pero se sospecha que podría hasta criar. Y la pongo como curiosidad, ¿no? Y ahora nos metemos ya en lo que es la pardela cenicienta. El nombre arriba es en inglés, Cory Shearwater. Esto porque lo saqué de un libro en inglés. Pero lo importante de aquí, de esta figura, que es muy interesante, que viene al hilo de lo que comentaba Carmela, que es una especie atlántica, evidentemente atlántica, por eso el nombre de pardela cenicienta atlántica. Está, como ven ahí, las zonas de color marrón, sombreadas en marrón, básicamente en algunos lugares de Galicia, muy puntuales y muy raras, en las Islas Berlengas en Portugal, que están a la altura de Lisboa, bueno, un poquito más arriba de Lisboa, y luego Azores, Madeira, Salvajes y Canarias. Por eso vienen los archipiélagos en color marrón. O sea que es una especie atlántica. Ahora, también se ha metido a criar en un par de enclaves del Mediterráneo, las Islas Chafarinas y en Almería, la isla de Terrero, se llama, una pequeña isla que está enfrente de Almería. Pero eso es algo puntual. Las colonias de Almería y de Chafarinas son pequeñas, no son demasiado grandes, pero realmente las que son grandes son las atlánticas. Y la especie cuenta con unos efectivos tremendos, por ejemplo en Salvajes. Ahí en Salvajes se habla de más de 30.000 parejas de pardelas cenicientas, o sea, una auténtica, la isla de las pardelas. Y la isla de Alegranza, que luego hablaremos de ella, en Canarias, esa tiene entre 8.000 y 10.000 parejas de pardelas, o sea que son un montón. Son lugares llenos de pardelas, ¿no? Y lo interesante de la figura, de esta figura también, verán unos números ahí, ¿no? Y se preguntarán qué son los meses. Se refiere a la estacionalidad, a la fenología de la especie. O sea, vemos que en 3-10 significa que está en los archipiélagos donde cría entre marzo y octubre, básicamente, en las islas y archipiélagos, y luego ya se mueve a una serie de lugares, ¿no? Verán que se mueve hacia el Atlántico Sur, aparecen sombreados a la parte baja, y la mayor parte de los efectivos, como comentaremos luego con más detalle, llegan hacia Brasil por un lado, luego por otro lado llegan hacia la corriente de Benguela, que está entre Namibia y Sudáfrica. Sí, se reparten en diferentes lugares del Atlántico Sur, pero en una zona bastante amplia, ¿no? Pero eso ya es una materia que entraremos ya un poquito más adelante, ¿no? Y esto que es interesante es ver un poco la distribución en Canarias, ¿no? Que esta especie tiene. Esto fue un atlas que se hizo en el año 2007, se publicó por parte de la Sociedad Española de Ornitología. Yo estaba en esa época trabajando en la delegación canaria de la Sociedad Española de Ornitología y tuvimos la oportunidad de trabajar en este proyecto que era con subvención también del Ministerio de Medio Ambiente del Estado para poder publicar los resultados que teníamos de un estudio que se hizo entre el 97 y el 2003 aproximadamente en cuanto a trabajo de campo, ¿no? Y de ese trabajo de campo salió, entre otras cosas, pues estos mapas especie por especie, en la cual se ve en color rojo reproducción posible, quiere decir que es posible pero no está confirmada, probable, que ya es una cosa superior, y segura, que es en verde, que quiere decir que está completamente confirmado que esa especie se reproducía en esos lugares que ven ahí. Como ven, Tenerife, por ejemplo, prácticamente toda la costa, incluso algunas zonas del interior, están marcadas por la presencia de la pardela cenicienta. Solamente hay un pequeño vacío entre el Médano aproximadamente y la zona de las Galletas, corresponde a un litoral que es muy bajo, como ustedes conocerán la isla más o menos, pues esa zona es una zona costera baja, de poca altitud, y ahí no hay mucho sitio donde puedan criar las pardelas, excepto el acantilado de Guasa, pero si has pasado las Galletas en dirección a los Cristianos, que esa es una zona diferente ya. Pero aún así, todo apunta a que debió haber algunas colonias en ese litoral que es bajo hoy en día y que por la presión humana que hay, no pueden criar allí, pero los hubo en el pasado, ¿no? Y luego islas como La Gomera, por ejemplo, que crían por toda la isla. La Palma, ya ven el mapa cómo está de La Palma, con un montón de cuadrículas además. Esos son cuadrículas de 5×5. Lo que ustedes ven, los cuadrados, cada cuadradito son 5×5 kilómetros. Quiere decir que se sitúa la distribución de la especie dentro de esas cuadrículas según los niveles de reproducción que tenga, segura, probable o posible, ¿no? Y verán el hierro también, por ejemplo, que el hierro está prácticamente toda cogida también por la ocupación por la pardela cenicienta, es decir, es una especie que ocupa gran parte de las islas. Fuerteventura, no tanto debido al litoral llano que tiene, un litoral muy bajo, en el que apenas puede criar, y se concentra en el norte, oeste, un poco en algunas zonas del este también, que hay algunas colonias. Lanzarote es peculiar, porque en Lanzarote crían en malpaíses también, no solo en acantilados, sino en los malpaíses de lava,
lo que llamamos malpaíses en Canarias, esas superficies de lava que se extienden, ¿no? Pues ahí también crían. Eso hace que el Lanzarote se metan en el interior también a criar en algunos lugares, y en Tenerife incluso también lo hacen, ¿no? Bueno, esto es un poco un repaso general para que vean cómo están Canarias, ¿no? Y ahora empezamos a comentar algunas colonias peculiares, algunos sitios que destacan por la cantidad de pardelas que tiene. Es que la isleta de Legranza es la isla de las pardelas. Se podría llamar Pardelaria, la isla de las pardelas, porque es que la isla está a reventar de pardelas. O sea, estamos hablando de 8.000, 10.000 aproximadamente parejas de pardelas. ¿Qué pasa? También engaña, porque uno piensa, no, hay un montón de pardelas, ese bicho es muy abundante y no hay que protegerlo. No, eso es un error, porque es una especie que sufre y ha sufrido una serie de impactos que lo veremos más adelante, y engaña esa aparente abundancia, o una abundancia real, pero engaña en el sentido de que las cosas son más complejas, y no porque una especie sea abundante hay que dejar de protegerla, y hay que atenderla, y hay que cuidarla, y hay que intentar que sobreviva, porque precisamente se pueden dar unos procesos digamos, de reducción de las poblaciones con el tiempo, y hay que tener mucho cuidado cuando una especie es abundante. No hay que dejarla de lado, todo lo contrario, hay que atenderla también, porque que sea abundante no quiere decir que no esté amenazada, y luego ya tocaremos un poquito los factores de amenaza, ¿no? Aquí vemos otra de las zonas, por ejemplo, donde también hay colonias de una relevancia, no tanto como Alegranza, pero de una relevancia también más o menos importante, por ejemplo los acantilados y derrubios de Valle Gran Rey. Y nombro derrubios porque, si se fijan, esos derrubios que ven ahí, que no son acantilados realmente, son laderas llenas de derrubios que han caído, porque son acantilados de varios millones de años. Es una isla relativamente antigua. La Gomera tiene prácticamente, no sé si tiene en torno a 9, 10 millones de años, casi tan antigua como Tenerife. Tenerife tiene unos 11 millones de años, es casi de la misma antigüedad que Tenerife, pero globalmente es más antigua que Tenerife, porque en Tenerife hay erupciones históricas, en La Gomera no las hay, y las erupciones que hay son ya relativamente antiguas. Las pocas que se han datado, que queda algo de lo que es el volcanismo visible, digamos, la Caldera, que es el volcán más reciente de La Gomera, es muy antiguo. Entonces, bueno, en resumen, estas laderas que ven ahí de derrubios, pues eso está bastante poblado de pardelas, es decir, aprovechan esos derrubios para criar, no solo los acantilados. Entonces, esta zona de Valle Gran Rey es una zona, la verdad, entre otras muchas. También está Punta Llana, Agulo, Valle Hermoso, por supuesto, los acantilados están llenos de pardelas, ¿no? La Gomera es una isla también que la podríamos llamar la isla de las pardelas. Perdón, le di para atrás. Y en Tenerife no nos quedamos atrás también con algunos sitios, los roques de Anaga, el roque de tierra, el que vemos más cerca de tierra, y el roque de fuera. En estos roques las colonias no son tan grandes, evidentemente, como ni la sombra de lo que puede ver en la Alegranza. Posiblemente aquí se habla más de unas cantidades en torno a 200 y pico parejas, pero bueno, que tampoco están tan mal para el territorio que tienen los roques, la superficie, que no es tan grande. Pero estos roques tienen una cosa buena, y es que al estar separados de tierra, ¿qué no hay ahí? Ni gatos ni ratas. Es que es así de claro y así de triste. O sea, donde hay gatos y donde hay ratas, y sobre todo las ratas más aún todavía, que son muy abundantes y proliferan de mala manera, pues seleccionan de tal manera que muchas aves no pueden vivir donde hay un montón de ratas y donde hay gatos. Entonces aquí, precisamente por no haber depredadores introducidos, es un auténtico santuario. Hay petreles de Bulber, hay paíño de Madeira, hay pardela cenicienta, pardela chica. Es decir, los santuarios mayores casi que tenemos en Tenerife para aves marinas son estos, ¿no? También el roque de Garachico, por supuesto, y algunos otros roques pequeños, ¿no? Y esto es peculiar, esta imagen la pongo porque hay un roque en Taganana, que es el roque de las ánimas, seguro que lo han visto alguna vez, uno de los grandes roques cuando bajamos hacia la playa hacia Benijo, Almáciga, ¿no? Pasando primero por Taganana, vemos esa gran mole, ese gran roque que hay ahí. Y hay una historia interesante porque el nombre de roque de las ánimas tiene, digamos, una doble posible significación. Por un lado, las ánimas de los horchilleros que, buscando horchilla, que es este líquen, el líquen que ven en el lado derecho de color oscuro, de color marrón oscuro, era un líquen del que se obtenía un tinte, ¿no? Y entonces la gente, estaban los horchilleros que obtenían ese producto, digamos, jugándose la vida, con medios muy rudimentarios de sogas y demás, y unos pequeños andamios que se ponían de madera para poder intentar coger ese producto. Se mataron varios, concretamente aquí en esta zona, varios horchilleros, y una tradición dice que el nombre de roque de las ánimas viene por las ánimas de los horchilleros que se mataron ahí, que parece la más plausible, la explicación más plausible, ¿no? Pero también hay naturalistas y viajeros que hablaban
de la presencia de unas ánimas en pena de noche. ¿Qué eran las ánimas en pena de noche? Las pardelas, que estaban reclamando allí cuando pasaba el camino, pasaba justo en la base del Roque, un camino real antiguo que unía Taganana con Roque de las Bodegas y luego Benijo, Almáciga y demás, antes de que existiera la carretera que hay hoy en día. Y entonces, claro, los visitantes y naturalistas que pasaban por ahí, que eran unos cuantos, que se interesaron por la flora y la fauna de Anaga, algunos de ellos transitaron de noche y relataban, sin conocer bien algunos la peculiaridad de las pardelas, relataban esas como posibles ánimas en pena, esos llantos que se escuchaban de noche, que no eran otra cosa que las pardelas. Por eso puse esta imagen, porque me pareció interesante hablar un poco también de estas cuestiones así más etnográficas, digamos, ¿no? Y luego crían también las pardelas en una serie de barrancos, por ejemplo aquí en Tenerife, a veces a distancias muy alejadas de la costa. Por ejemplo, en este barranco que está en Erico, encontramos algún nido a más de 5 kilómetros de la costa. En el barranco del Infierno, que seguro que lo conocen, en Adeje, pues ahí hay nidos también a 5 o 6 kilómetros de distancia de la costa. Es decir, ese fenómeno se da de que las aves crían no solo en los acantilados, en la propia costa o Malpaíses, sino que se introducen muy al interior y aprovechan las paredes de los barrancos y las laderas para criar también. A lo mejor no en grandes números, pero aprovechan esos lugares también. Y ahora empezaremos a hablar un poco más en profundidad de la biología, de algunas peculiaridades de las pardelas, que son muchas las peculiaridades que tiene, muchísimas diría yo. Podríamos estar hablando 2 o 3 horas aquí de la pardela y todavía daría para seguir. Es decir, porque es una especie que tiene mucha enjundia, mucho detalle, ¿no? Lo primero que quería comentarles es que es una especie muy gregaria. Yo no sé si ustedes alguna vez cogiendo un ferry, que seguro que lo han cogido, de Tenerife a La Gomera, o de Tenerife a La Palma, o de Gran Canaria a Tenerife, o viceversa, han visto, yendo en el ferry, si van en cubierta, claro, al aire, han visto alguna vez una agrupación de pardelas. Cuando el barco se acerca a ellas, de repente rompen, salen volando. Pues eso es lo que llamamos nosotros, los ornitólogos, una balsa de pardelas. Forman una auténtica balsa de aves posadas en el agua, que puede ser a veces se han citado algunas de más de 1000 individuos, para que se hagan una idea. La media no es eso. La normal es ver pues unas pocas decenas, a veces se ven 200, 250, 300. Yo, por ejemplo, los acantilados de aquí de Acentejo con telescopio, he llegado a ver algunas de hasta 300 o 350. Entre el Sausal, la Victoria, esa zona más o menos, hemos llegado a contar a veces balsas importantes. Estas balsas se forman justo en el mar, a cierta distancia de la costa, antes de que entren a tierra, porque la pardela es un ave nocturna en tierra firme sí, pero está en el mar activa. Uno coge un ferry entre una isla y otra y podemos ver que las pardelas están activas, están volando, buscando alimento. Es decir, no es que sea un ave nocturna realmente, es una ave nocturna en tierra. ¿Por qué es nocturna en tierra? Porque es una estrategia antidepredatoria, precisamente, me imagino, heredada con los siglos, milenios de evolución de ese tipo de aves, pues heredaron esa estrategia para eludir los depredadores de alguna manera, desarrollar una actividad nocturna en tierra firme. En realidad la pardela, si no tuviera que criar, estaría todo el año en el mar. O sea, lo que pasa es que tiene que criar, tiene que llegar a tierra firme para poder sacar adelante, luego explicaremos ya en detalle la biología, para poder sacar adelante un único pollo, porque no ponen sino un huevo nada más. Pero claro, si realmente no fuera por el hecho de criar, este ave viviría toda la vida en alta mar. Por eso puse una vida en alta mar en el título de la charla, porque es un ave pelágica, una ave marina de mares profundos, digamos, de aguas profundas, ¿no? Pero ya digo, tiene que venir a tierra para criar. Aquí vemos un ejemplar en vuelo, y esto es sobre todo interesante comentar que la altura de vuelo en el mar suele ser baja. Muchas veces la vemos, por ejemplo, cuando la vemos desde un ferry, desde un barco, vemos que no vuelan demasiado alto sobre la superficie del mar. Ahora que estamos haciendo unos muestreos de aves marinas entre islas, y estoy yendo, ayer mismo estuve en Lanzarote, por ejemplo, haciendo unos muestreos, y estamos tomando también algunos datos de las alturas de vuelo que tienen estas aves con respecto a la superficie del agua. Bueno, un tema curioso y que puede ser interesante. Y, por ejemplo, se ve claramente que las alturas suelen ser pues desde unos 10, 20 centímetros prácticamente pegadas a la superficie del mar, a veces cuando levanta el vuelo o cuando está cerca buscando alguna presa, ¿no? Se acerca muchísimo a la superficie del mar, pero también se puede levantar hasta 5 metros por encima de las olas, es decir, que tiene un cierto rango de altura. No es muy alto, pero cuando llega a tierra ocurre un fenómeno. El ave llega a tierra y se encuentra con la isla, con el relieve de la isla. ¿Qué pasa? Una pardela que cría en el barranco del Infierno, por decir un lugar, a lo mejor a una altitud de 300 o 400 metros, evidentemente se tiene que elevar, porque tiene el relieve de la isla y tiene que elevarse para conseguir llegar a ese lugar, ¿no?, donde está criando. Con lo cual en el mar vuelan bastante bajo sobre el agua, pero cuando llegan a tierra
alcanzan una altura mayor. Entonces por eso a veces estamos en un barranco y las oímos a una altura relativamente elevada, ¿no? Necesitan elevarse para meterse en los lugares de cría, ¿no? Esta foto la pongo porque tiene unos comportamientos curiosos alimenticios, ¿no? Están muy asociadas en Canarias a los túnidos, a los atunes y familiar, el patudo, el peto, etcétera, a los túnidos y a los cetáceos. Y esto no es una tontería, o sea, cuando hablas con los pescadores, yo por ejemplo ahora con estos trabajos que estoy haciendo también me relaciono bastante con pescadores y patrones de barcos y me interesa saber lo que ellos ven y lo que ellos opinan y lo que sienten un poco sobre este tipo de aves y también conocen mucho sobre cetáceos, ¿no? Entonces dicen, los pescadores utilizan el averío, que llaman ellos, la concentración de pardelas, la utilizan como muchas veces como un signo evidente de que hay pescado, de que hay meneo de pescado allí, como dicen ellos, movimiento, meneo de pescado. Y muchas veces van con los barcos en dirección a esos averíos, y los averíos son básicamente pardelas cenicientas que están ahí concentradas. ¿Por qué? Porque hay que pensar una cosa, los depredadores como los túnidos o los delfines, que se ven bastante en Canarias, hay bastante frecuencia de aparición de delfines de varias especies, hacen que el pescado menudo y los cefalópodos de menor tamaño suban más a la superficie porque están están condicionados por esa presencia de depredadores, y al subir a la superficie dan oportunidad a aves como las pardelas o las gaviotas de alimentarse en esos lugares. Por eso donde hay delfines y hay túnidos hay averío, hay presencia de pardelas. Los pescadores canarios saben eso y lo asocian mucho el averío con la presencia de pescado. Por eso de alguna manera la pardela está muy metida en la cultura del pescador, en general las aves marinas, pero la pardela en particular está muy metida en esa cultura tradicional de la pesca, ¿no? Aquí vemos un ejemplo curioso, ¿no? Que esto es raro de ver, muy raro. Es un ejemplo de albinismo o leucismo en pardela, es decir, el albinismo no solo existe en los seres humanos o en gatos o en animales domésticos, que estamos más acostumbrados a lo mejor a verlo, sino también existe en los animales silvestres y evidentemente se puede dar también en las pardelas. Es algo raro de ver. Yo de hecho en todas las pardelas, bueno, lo que llevo ya unos 40 años dedicado a esto de la ornitología y yo por lo menos no he visto nunca, en todos estos años no he visto nunca una ave como esta, leucística o albina, pero el caso es que hay. Son muy raras realmente, o sea, de hecho la proporción probablemente no llega ni al 1%, seguro, porque si tú haces un montón de salidas de campo y estás contando pardelas y cuentas a lo mejor en una salida más de 100 o 200 pardelas y no ves ninguna que sea albina o leucística, pues te quiere decir que es muy bajo el porcentaje realmente en el que ocurre este fenómeno, ¿no? Pero el albinismo o el leucismo, que en realidad no es lo mismo, albinismo es blanco total. Este ave realmente no sería albina realmente sería más bien leucística. Leucística es no lo mismo que albinismo. El albinismo, para que haya albinismo tiene que ser blanco total y el ojo rojo. Este ave no es del todo albina, más bien entra dentro de lo que sería el leucismo, ¿no? Que es un fenómeno similar. Y luego estaría el melanismo, ¿no? Que son las aves oscuras, ¿no? Las aves que tienden a ser, en este caso, de color marrón oscuro, negro prácticamente, que en la pardela se da también, pero es rarísimo, se han reportado muy pocos casos en la pardela. Pero no deja de ser un fenómeno interesante también. Y bueno, ahora empezamos a hablar un poco también en detalle de la biología reproductora, ¿no? Yo les comentaba antes que ponen un solo huevo, y no solo pasa con la pardela, pasa con los petreles, con los paíños, es decir, la familia esta del grupo del orden de los procelariformes, que sería el nombre científico, digamos, al que pertenece, a nivel científico, el orden al que pertenece la pardela, cenicienta, la chica, todas las que vimos antes, la pichoneta, el petrel, todo eso pertenece al orden de los procelariformes. Ese orden es un orden evolutivamente antiguo, digamos, o sea, evolutivamente dentro de las aves marinas es un orden que está para atrás en la secuencia genética, digamos. Si hacemos un árbol genético, veríamos que en ese árbol genético, en esa fila, si lo colocamos en un orden filogenético, estaría hacia arriba. O sea, no estaría en las aves marinas más recientes, sino en las más antiguas, dentro de las más antiguas. De hecho, tiene una estrategia reproductora que es antigua, que no es la habitual en muchas aves. O sea, muchas aves ponen varios huevos y de hecho ponen puestas numerosas para intentar que por lo menos sobreviva algún pollo. Pero esta especie no ha cambiado, sigue poniendo un solo huevo, igual que las demás que hemos visto, como las pardelas chicas o la pichoneta. Es decir, no ha cambiado la estrategia reproductora, no ha evolucionado en ese sentido, sino sigue así. Y piensen en el esfuerzo que supone intentar sacar adelante solo un pollo, ¿no? Aquí vemos el adulto con el huevo incubando, bueno, no está exactamente encima del huevo, pero sí se ve que está en plena época de cría. Ven que el nido por dentro está como lleno de plumas, eso es una característica de los nidos de pardela. Y Carmela, cuando hicimos la visita abajo a la costa,
llamaba la atención, evidentemente, sobre todo una persona que nunca lo ha visto, un nido de pardela, ver el nido, ver un montón de excrementos en la entrada que delatan la presencia de ese nido, y luego miras y ves un montón de plumas dentro, eso es característico, ¿no? Yo creo que al ave también de alguna manera se le caen plumas, y aparte que muda también, las aves mudan el plumaje, pero es típico que haya mucha cantidad de plumas dentro de los nidos, ¿no? Y aquí vemos dos tipos diferentes de uras, llamamos uras a los propios nidos, a los huecos donde crían, ¿no? En la izquierda vemos una especie de ura triangular en un mal país, sí, yo creo que va a haber que cerrar un poco eso ahí para que se vea mejor, en un mal país del Hierro, una especie de ura triangular adaptada, y el ave lo que hizo fue excavar un poquito ahí, porque son aves relativamente poderosas, tienen un poderío, ¿no? El que haya tenido una pardela en la mano lo habrá visto, que es una ave, no es que sea una ave demasiado grande, pero tiene un poderío y una fuerza, y entonces eso hace que sean capaces de excavar un poquito ahí, luego tiende a poner piedrecitas en las afueras, que puede ser por un lado las piedras que la propia ave ha excavado de dentro, y material que recoge a veces justo por fuera, y tiene esa característica de acumulación de piedras en la entrada del nido, ¿no? No todos, ¿no? Pero algunos nidos tienen esa característica. Y a la derecha vemos una ura más rectangular que está fotografiada aquí en la costa de Tacoronte, justo en una zona que hay una pequeña colonia y tal, pero siempre delatando la presencia de los nidos, los excrementos por fuera, en la entrada. Y el olor a pescado, eso es muy característico. Hay un olor, cuando estás en una colonia de pardelas, no sé si algunos de ustedes han estado alguna vez en una colonia, o cerca de una colonia, cuando llegas ya, te estás acercando, hay un olor a pescado muy característico, como aceite de pescado o a pescado, ¿no? Aquí vemos el pollo. Perdón, se me olvidó decir una cosa importante de la biología reproductora. El huevo, el único huevo que pone cada pareja, lo depositan entre finales de mayo, el mes de junio, y la incubación no es demasiado larga, pero el pollo se pega un montón de tiempo en el nido. El pollo nace en el mes de julio, normalmente, más bien en la segunda quincena de julio. Algunos pueden nacer incluso a principios de agosto. Este, por ejemplo, está fotografiado a primeros de agosto, o sea, no tenía demasiado tiempo de haber nacido, probablemente no llegaba a los 10 o 12 días, todavía era pequeño. Y básicamente el pollo pequeño es una bolita de grasa, y de grasa y de plumón. O sea, el bicho lo que tiene aquí no tiene todavía plumas porque es muy pequeño, tiene ese desarrollo de plumón muy marcado, y acumulan bastante grasa. La grasa la van acumulando durante su periodo de crecimiento, ¿no? Pero necesitan bastante tiempo para desarrollarse. De hecho, vuelan sobre el mes de octubre o primeros de noviembre. Es decir, fíjense si se pega el pollo un montón de tiempo, ¿no? en su nido. Se pega un montón de tiempo hasta que realmente ya es capaz de volar. Aquí vemos un pollo ya más desarrollado. Fíjense que este ya tiene alguna pluma ya despuntando en las alas, en el borde, en la cola también. De hecho, empiezan a plumar primero por las alas y por la cola, luego ya se van desarrollando el resto de las plumas. Y todavía ya cuando el pollo está prácticamente casi del todo desarrollado, todavía le pueden quedar plumón en la cabeza y en el dorso. De hecho, cuando caen las aves estas que se recogen, que todo el mundo habrá oído hablar de las campañas de recogida de pardelas que se llevan haciendo años aquí en Canarias, desde los 90 prácticamente, incluso puede que antes, pero bueno, sobre todo de los 90 en adelante, pues estas campañas que se hacen, que colaboran los ayuntamientos, Protección Civil incluso, policías locales, etcétera, ¿no? Y cada cabildo insular, por supuesto, el Gobierno de Canarias, de una manera bastante coordinada, yo creo, y es una de las campañas mejores probablemente que se llevan haciendo de años en cuanto a fauna silvestre en Canarias. Pues estos pollos que se recogen muchas veces ya vuelan, pero todavía tienen plumón en la cabeza y en el dorso, o sea, es lo último que le queda de plumón. A este bicho todavía le queda un poco de tiempo para volar del nido, no está todavía preparado para volar, pero bueno, ya es grande. Y esto es muy interesante de ver porque, claro, esto se sabe con las tecnologías actuales. Ahora voy a explicar un poco cómo se sabe esto. Estos son los movimientos, los viajes de alimentación que realizan los adultos durante la época de cría. En color amarillo, más bien naranja, verán ahí una zona marcada, el Parque Nacional de Timanfaya, el Lanzarote. Ahí se lleva trabajando con las pardelas ya desde hace algún tiempo. Hay un equipo de investigadores muy bueno de la Universidad de Barcelona, que dirige un profesor, el doctor Jacob González Solís, y ha estado haciendo un trabajo muy bueno, lo sigue haciendo a día de hoy, con marcaje de pardelas. Se les colocan unos dispositivos. Hay un dispositivo que se coloca bastante, que es el GPS Logger, se llama, que son unos, luego veremos una imagen ya más adelante para que vean cómo es un poco, pero son unos aparatitos no demasiado pesados, de hecho no pesan mucho, y no cuestan demasiado dinero comparado con otros aparatos más complejos. Se le colocan a las pardelas y lo único que requieren es volver a capturarlas otra vez, pero acumulan una cantidad de información ahí de todos los movimientos
que puede realizar el ave durante el tiempo que tenga ese dispositivo. Luego solo con capturarla se lo retira, es capaz de conectarlo al ordenador y te lee, te interpreta o te saca toda esa información que ha ido acumulando de posiciones con el GPS, porque lleva un GPS, o sea, está relacionado con la tecnología GPS, de posicionamiento global, que es lo mismo que hoy en día tienen los móviles, básicamente, o los aparatos GPS que se compran por ahí para las geolocalizaciones, ¿no? Entonces aquí vemos cómo se agrupan un montón de localizaciones, que también es normal, en un área más o menos cercana a lo que es la colonia, pero fíjense que también hay desplazamientos importantes hacia Fuerteventura, hacia los islotes, más arriba todavía, hacia el Banco La Concepción, que es un banco submarino que hay al norte de Lanzarote. Son lugares en los que se concentran estas aves. ¿Por qué? Porque ahí tienen alimento. Las aves van donde consiguen el alimento. El pollo se puede quedar a veces varios días en el nido, porque los viajes de alimentación pueden durar un cierto tiempo, ¿no? Y luego ahora veremos alguna imagen más interesante todavía. Fíjense esto. Esta es la colonia de Beneguera, que se lleva estudiando también en Gran Canaria. En el suroeste de Gran Canaria hay una zona que se llama Beneguera, no sé si la conoce. Es un barranco un gran barranco de los de Gran Canaria, que si han estado ahí habrán visto que hay grandes barrancos. Pues este gran barranco del suroeste de Gran Canaria, hay una colonia en la desembocadura, en el acantilado, que se trabaja bastante bien. Es una colonia, digamos, relativamente numerosa, y también el equipo de investigadores de la Universidad de Barcelona, junto con algunos otros investigadores también, han estado trabajando en ella, y se sabe un montón de cosas interesantísimas. Y fíjense los desplazamientos que realizan desde la colonia de Beneguera, y se concentran muchísimo, se ve clarísimo ahí, en las aguas entre Canarias y lo que sería Marruecos y el Sáhara Occidental, lo que llamaban los pescadores nuestros canarios, y se ha llamado mucho tiempo el Banco Canario Sahariano, ¿no? Banco Pesquero Canario Sahariano. Pues ahí es donde van las pardelas, no solo de las de Beneguera, sino muchas pardelas van ahí, y se pegan viajes que pueden durar varios días, evidentemente, porque ir para allá, obtener alimento y volver, eso lleva un tiempo, ¿no? O sea, imagínense el esfuerzo que realizan estas aves para sacar un solo pollo adelante, como para que venga un depredador o el ser humano o lo que sea, y nos carguemos el esfuerzo reproductor de un ave que hace estas auténticas proezas para sacar adelante una cría al año, ¿no? Aquí miren otros viajes también interesantes que realizan los aves, en este caso de la colonia de Montaña Clara. También se lleva trabajando desde hace ya unos años Montaña Clara. Es una colonia que se conoce, es una colonia de unas 1000 parejas aproximadamente, o un poquito más de 1000. Es un islote pequeño, no es como Alegranza. Alegranza tiene más de 13 kilómetros cuadrados y Montaña Clara creo que no llega al kilómetro cuadrado, o sea que son islotes diferentes, ¿no? Pero bueno, tiene una colonia también importante y se está estudiando desde hace un tiempo, y se sabe también bastante bien los movimientos que realizan gracias a los dispositivos GPS. Fíjense que aquí algunas aves llegan casi a la frontera con Mauritania. Antes también había el anterior imagen, que no lo comenté. A ver, perdón. ¿Ven? Ahí lo azul que está más abajo, eso ya está prácticamente en el norte de Mauritania. O sea, las aves llegan más abajo de lo que se podría imaginar, ¿no? Y bueno, estábamos hablando de la biología reproductora. Comentaba que el pollo, creo que lo dije ya, que el pollo suele salir entre la segunda quincena de octubre, primeros de noviembre, es cuando vuelan los pollos. De hecho, hay personas que asocian la época de las pardelas por San Andrés, creo que es, ¿no? Que es la época de los vinos y demás. Hay personas que lo asocian un poco a esa época, porque es verdad que, digamos, de alguna manera coincide. Y los pescadores sobre todo saben muy bien, porque conocen muy bien las pardelas, saben cuáles son las épocas en las que los pollos vuelan y en las que se ven más esos movimientos de las pardelas, ¿no? Cuando se empiezan a ir, que van, por cierto, llegan, como comentábamos, hasta Sudáfrica, bueno, la corriente de Benguela, que está entre Namibia y Sudáfrica, llegan por un lado hasta ahí y luego llegan hacia Argentina, Brasil, Uruguay, aunque la mayor concentración se produce enfrente de Brasil. Hay una concentración importante ahí, bastante importante, de pardelas cenicientas nuestras, bueno, del Atlántico, ¿no? Y aquí llegamos a la parte triste, pero hay que tocarla porque ya adelantamos algunas cosas antes, que es la cuestión de las amenazas, ¿no? Y hombre, dentro de las amenazas, una de las principales, por no decir la más importante quizás, es la depredación por mamíferos introducidos. Ahí vemos una rata arriba, una rata negra, y aquí vemos al lado de abajo un huevo depredado por rata. Las ratas es que depredan sobre los huevos y sobre los pollos. Sobre los adultos igual es más difícil, también podrían, pero el adulto si te da un picotazo te deja... A mí me ha dado un picotazo aquí en el dedo, me acuerdo, hace unos años una pardela que intenté manipular para sacarle una fotografía, logré sacarle la foto, pero el dedo me lo dejó hecho un Cristo, ¿no? Y tuve que ponerme alcohol y vendarme el dedo y todo, o sea que, oye, que son las pardelas también hay que manejarlas con cuidado, tampoco se puede uno coger una pardela sin tener unos guantes o sin tener alguna protección, ¿no?
Y ya digo, pero la depredación es muy alta, puede ser altísima, sobre huevos y sobre pollo. Y los gatos, dependiendo del lugar, es verdad que no en todos los lugares parece que ocurre lo mismo, pero sí se ha comprobado, por ejemplo, y eso no es incuestionable, en Azores se colocaron unas cámaras trampa, que eso es, ustedes saben lo que son las cámaras trampa, eso que está de moda hoy en día, hay programas en la tele que salen, ¿no?, que le colocan unas cámaras trampa para ver qué ocurre con animales o con determinadas cuestiones, incluso con personas. Y entonces a veces se colocan cámaras trampa, por ejemplo, delante de nidos o de lugares donde pueda haber algo interesante que filmar ahí, que fotografiar. Pues se colocaron unas cámaras trampa en Azores en varios nidos de pardela y al menos, creo recordar que fueron en 5 nidos, fueron depredados por gatos y otros fueron depredados por ratas. Y eso no es incuestionable, porque alguien puede decir, no, eso está manipulado. No, no está manipulado. Una cámara trampa está ahí y fotografía lo que hay. Te guste o no te guste, pero está fotografiando lo que ocurre. Entonces, si eso fue lo que ocurrió, llegaron una serie de ratas por un lado, depredaron el pollo, y también llegaron algunos gatos y depredaron sobre el pollo. Y eso está filmado y documentado, ¿no? Aquí está otra de las principales amenazas, muy importante además, que es tiene que ver con la contaminación lumínica, ¿no? Tanto que se habla muchas veces de contaminación lumínica, se habla muchas veces en relación a la cuestión astronómica. Como saben, en Canarias hay una ley del cielo, me imagino que lo sabrán algunas personas por lo menos, lo de la ley del cielo de Canarias, que se tiene que cumplir, que obliga, no sé si Tacoronte está dentro del área o no, pero La Palma sé que está dentro y al menos una parte del norte de Tenerife creo que también está incluida en el área que tiene que cumplir esas normativas de la ley del cielo. Por ejemplo, las luminarias tienen que ser de bajo rendimiento, digamos, no proyectadas hacia arriba demasiado, porque eso es lo que causa una gran contaminación de cara a las observaciones astronómicas, ¿no? Y contamina el cielo, digamos. Pero es que no solo contamina el cielo, es que esas luminarias muy fuertes hacen daño a las pardelas, porque caen deslumbradas. La pardela no está acostumbrada a esas luminosidades tan fuertes, y entonces ¿qué pasa? Que ocurre lo que muchos se imaginarán, zonas como las Américas, los cristianos, toda la parte urbanizada que hay ya tirando de los cristianos hacia los gigantes, que toda esa zona está prácticamente toda urbanizada, ahí caen pardelas como moscas. En la época de que las pardelas empiezan los vuelos, pues es que caen con bastante frecuencia. También caen en lugares como Santa Cruz, en ocasiones, otros núcleos aquí del norte también caen, pero las cifras a veces de esas zonas turísticas con mucha iluminación, como puede ser entre los cristianos y los gigantes, es tremendo, ¿no? Menos mal que ahí, lo que sí hay, que vuelvo a lo de antes, hay un buen dispositivo de coordinación entre administraciones públicas, con policías locales, protección civil, cabildo, etcétera, el Centro La Taonilla de recuperación de fauna, y gracias a esa coordinación y a esa efectividad en las tareas de recuperación, pues se recuperan un montón de aves, porque si no, se morirían decenas o centenares de aves porque no habría una atención a ellas, ¿no? Otro factor importantísimo, que se está hablando mucho últimamente, está muy de moda, muy en boga hoy en día, que es el tema de los microplásticos, la contaminación, es terrible, o sea, es un tema para asustarse, se lo digo sinceramente, y con las cifras que les voy a dar ahora más todavía. Se ha confirmado, por ejemplo, que en Brasil hay un equipo de investigadores muy interesante trabajando ahí con aves marinas desde hace años, y la pardela cenicienta nuestra, como les llega también a esa zona de Brasil, aparece a veces orillada, como se suele decir, orillada, muertas, una serie de individuos en las costas, ¿no? Si esas aves orilladas están frescas o medianamente frescas, se le puede hacer un vaciado, un examen del contenido estomacal y ver qué es lo que tienen dentro. Pues aquí también se ha hecho y salen cosas como esto que ven a la derecha. Esto que ven a la derecha no es un invento, esto es cosas que se han sacado de los estómagos de las pardelas. O sea, ahí ven microplásticos, hilos plásticos, trocitos, bueno, diferentes fragmentos de tipo plástico o derivados del plástico básicamente, y eso se ha encontrado dentro de los estómagos de las pardelas. Se sabe que en torno al 80% de las aves orilladas que se han examinado en Brasil, en las costas de Brasil, tenían plástico, más del 80%, y en Canarias, de los pollos que han volado, que se han logrado recuperar, bueno, que se han muerto, quiero decir, que se han aparecido muertos y se ha logrado examinar el contenido estomacal, también quiero recordar que había unas cifras similares que rozaban el 80%. Eso quiere decir que lo de los microplásticos no es una broma, que es un tema complicado y que además no solo afecta a las pardelas, sino que afecta a otras muchas aves marinas, afecta a los depredadores como los túnidos, a serránidos, a una serie de peces que tienden a acumular plásticos también, y luego está la acumulación de mercurio y la acumulación del PCB, de los productos nitrogenados o nitrofosfatos. O sea, hay una serie de productos que no se queda solo los microplásticos, y de hecho el mercurio, que es bioacumulable, lo tienen también muchos los moluscos, por ejemplo, y los cefalópodos, pero también las aves marinas se ha confirmado con la pardela, se ha confirmado en Azores, por ejemplo, en trabajos que se han realizado, que también acumulan mercurio. Es decir, es un tema bastante claro, y aquí vemos estas aves que aparecieron. Esto fue un compañero que las encontró en la zona de Teno,
cerca de la punta de Teno, y verán que habían varios individuos muertos. Uno se puede preguntar, bueno, ¿qué causó la muerte de estas aves? Realmente es difícil saberlo con seguridad, pero si tú le abres el estómago y ves en un buen número de aves, ves que hay microplásticos, pues hombre, algo da que pensar. Por lo menos, si no la muerte directa, por lo menos tuvo probablemente algo que ver con la muerte de algunas de las aves, porque creo que a ningún animal le viene bien tener estas concentraciones de microplásticos dentro, ¿no?, del cuerpo. Otro factor que hay que tener en cuenta, que bueno, últimamente ha estado más o menos en boga y se ha hablado, incluso en los medios de comunicación, no sé si lo han visto en la televisión, el tema del choque con tendidos eléctricos, porque ha habido una sentencia ahora recientemente que obliga, creo recordar, me parece que a Endesa, es que no estoy muy segura, pero creo que sí, que era Endesa, que obligaba a tomar una serie de medidas correctoras y tal. Bueno, es que es una trampa, no es una bobería. O sea, los tendidos eléctricos que vemos en el campo, depende también de las zonas, ¿no?, pero son una trampa mortal para un montón de aves. Y si no se toman medidas para corregir eso, por mucho que queramos proteger y queramos conservar y queramos salvar a determinadas especies, si no se corrigen esos factores que están actuando, como puede ser en este caso los tendidos eléctricos, pues vamos a tener un problema serio, o lo estamos teniendo ya con algunas especies, ¿no? Esto, por ejemplo, que es un tendido que pasa por el macizo de Famara, yo tuve que colaborar ahí, bueno, me dieron el toque para hacer unas colaboraciones profesionales ahí en seguimiento de tendidos, y no encontramos muchas aves, pero porque este tendido en concreto ya tenía medidas salvapájaros, que hay, por suerte, hay una serie de medidas que se pueden tomar, adoptar, suelen poner unos señuelos que se mueven, incluso tienen como una especie de reflexión que hace que las aves ven eso moviéndose y evitan, digamos, pasar por ahí, y gracias a eso se salvan aves, ¿eh? Parece una bobería, pero no lo es, se salvan bastantes aves. Entonces, los tendidos que tienen esas medidas salvapájaros tienden a tener una menor mortalidad, pero bastante menor. Los que no tienen esas medidas salvapájaros y encima pasan por riscos acantilados como eso pueden ser un auténtico sumidero de aves, ¿no? Y como decía Aurelio Martín, profesor de la Universidad de La Laguna, un día hablando, por ejemplo, de algunas especies que podían estar falleciendo, muriendo sin enterarnos por este problema, en La Palma, por ejemplo, hay unos tendidos que cruzan barrancos, grandes barrancos, por ejemplo, por los Tilos, donde está la Par de la Pichoneta, y no se sabe lo que puede pasar ahí, y es muy difícil saberlo. ¿Por qué? Porque la pardela chocaría con ese tendido, caería sobre el bosque y las ratas se la comerían antes de que probablemente nadie encuentre los restos que atestiguan que eso ocurrió ahí. Entonces tenemos un problema bastante grave, por los tendidos, en lugares donde se puede caminar y se puede transitar, como aquí más o menos, que se podía transitar, ahí sabemos lo que ocurre, pero en lugares donde no, o donde hay laurisilva y el cadáver cae, digamos, ahí en la laurisilva y luego las ratas lo devoran, pues ahí no nos enteramos de lo que está ocurriendo. O sea que es una amenaza un poco desconocida en cierta medida, ¿no? En el pasado tuvieron mucho que ver en la reducción de las pardelas, que la verdad que tuvieron una época sin duda muy mala y las poblaciones se vinieron abajo debido a las capturas de adultos y pollos para consumo humano, pero también a usos medicinales, que los había. Los hubo y muy arraigados además. Lo que pasa también que esto, yo siempre digo, y es una cosa que también hay que enmarcarlo en el contexto histórico de la época, es decir, lo que no podemos tampoco es ahora, digamos, juzgar, o en cierta medida por lo menos, no podemos juzgar lo que pudo haber ocurrido, ciertas cosas que se hicieron en los años 40, 50, después de la guerra civil. Había un montón de hambre, había unas circunstancias concretas en ese momento, y también, y por otro lado, no había normativa que protegiera a las aves, con lo cual también se explica, la necesidad era la que había. Entonces, bueno, pues ocurrieron estas cosas. Ahora que estas cosas ocurran en los años 80, 90 o ahora al día, eso no es imperdonable, absolutamente incomprensible, porque ya no hay necesidad de hacer eso y porque además la especie está protegida y no se puede capturar, ni se puede cazar, ni se puede evidentemente hacer nada con ella que no sea para su conservación o para su divulgación, ¿no? En el lado de este derecho vemos una cosa curiosa, que es que lo que llamaban algunas personas unto de pardelo, era una especie de, vamos a decir, de pequeña masa que se obtenía con la grasa del pollo, sobre todo de los pollos se sacaba aceite, una especie de producto aceitoso, ¿no? Y eso servía para los golondrinos, que es estos bultos que salen en las axilas, ¿no? Y luego también para luxaciones, según me han comentado, tengo un compañero que estuvo haciendo entrevistas por la isla, por un montón de lugares, porque estaba haciendo una tesis doctoral y sacó una información muy buena sobre los usos que había de determinadas especies, tanto de plantas como de animales, y me dio una información muy interesante sobre el unto de pardelo. Esta foto de la derecha está tomada ya hace unos años y era un señor que conservaba todavía como recuerdo, aunque parece algo muy fresco, esto ya llevaba muchos años, y lo conservaba como recuerdo de una época en la que eso se usaba, como era habitual usar el unto de pardelo para los golondrinos, para luxaciones y demás. Y luego había toda
una cuestión etnográfica que tiene su interés, evidentemente, aunque sea muy duro y muy crudo, porque lo es, pero tenía su interés también, que era la cuestión de, por ejemplo, se insuflaba humo dentro de las uras para sacar a las aves cuando le metías humo, le metían por una especie no sé, un fuelle, una especie de fuelle que producía humo, o incluso algunos hasta fumando un puro, según me han contado, pero bueno, se metían mayores cantidades, el ave se veía, claro, asfixiado adentro y salía y la agarraban. Luego había quien metía un bichero, los bicheros típicos que se utilizan de palo largo con el anzuelo este grande, y se cogía, pero eso era tremendo, ¿no? Porque al pollo prácticamente lo destrozaban para sacar el pollo dentro del nido, ¿no? Y luego había algo todavía hasta peor, que eran las matanzas que se hacían desde barco. Aquí en Tenerife, por ejemplo, están documentadas. Había gente que iba en barco, iban normalmente 2 o 3 personas, pertrechadas con escopeta, a veces iban varios con escopeta y a veces iba solo uno. Y en la época de la Guerra Civil se hablaba, por ejemplo, concretamente me comentaron a mí, poco después de la Guerra Civil, de un coronel del ejército que tenía esa costumbre de hacer esa práctica aquí en el norte de Tenerife, bueno, concretamente en la comarca de Acentejo, no demasiado lejos de aquí. Y ese coronel, por lo visto, tenía esa costumbre y cogía unos empleados suyos, los metía en un barco, iban con una embarcación, iban afuera, se retiraban cierta distancia de la costa, y lo que hacían era disparaban a alguna ave para que quedara herida, no la mataban, y esa ave, al quedar herida y quedar chapoteando en el agua y reclamando, llamaba, aparentemente según contaban ellos, llamaba a otras pardelas, y parece que acudían ahí, probablemente por las llamadas de este ave que emitía muchos reclamos, y se concentraban a mayor número, y entonces hacían una auténtica matanza. Por sacos las cogían, pero por sacos, o sea, se cogían varios sacos, y esto era muy cruel, evidentemente, pero todo esto también, ya digo, desde mi punto de vista, hay que entenderlo en el contexto de una época que no, la conservación del medio ambiente y la naturaleza y todo lo que está en boga hoy en día, y lo que llegó con Félix Rodríguez de la Fuente poco después, porque gracias a Félix nos puede gustar más o menos y puede haber críticas, todo lo que queramos, y hay gente que a veces lo ha criticado desde mi punto de vista más de lo que deberían, ¿no? Pero yo creo que el bien que hizo todo lo que hizo Félix con los documentales, la divulgación, las enciclopedias que hizo, yo era de los que, me imagino, no sé si habrá alguno aquí, yo era de los que todos los fascículos de la enciclopedia de fauna salvaje, eso era sagrado, eso no me lo podía quitar nadie, y tengo las enciclopedias como de Don Paño en mi casa, y eso no se mueve de ahí, y evidentemente ese es el legado que dejó Félix, ¿no? Personas como Félix, y también, por supuesto, estuvo David Attenborough en Inglaterra con sus grandes documentales, que todavía está vivo, y otros divulgadores como Jacques Cousteau con el tema del mundo submarino, que influyó a biólogos marinos en Canarias. Yo estoy seguro que pregunto a biólogos marinos aquí de Canarias, seguro, de la época esa de los 80, 90, y hay bastantes que se metieron a estudiar biología debido a los documentales de... Este inciso lo digo porque creo que cuando hablamos de estas cosas hay que siempre también verlas en el contexto de la época. Ahora, lo que no se puede permitir desde ningún concepto es lo que ocurrió aquí arriba, por ejemplo, la imagen superior de la izquierda, que lo vivieron en primera línea miembros del Departamento de Biología Animal y de Zoología de la Universidad de La Laguna, entre ellos estaba el doctor Aurelio Martín, que me facilitó la foto, vivieron en primera línea, cuando ya no se podía cazar las pardelas, este episodio, que lo denunciaron en los medios de comunicación, y a nivel se llevó a nivel legal también la denuncia, y esto ocurría con cierta frecuencia en los 80, 90, no era tan raro que ocurriera, de vez en cuando ocurría, y sobre todo en la misma isla, Lanzarote. Lanzarote ha sido, bueno, en Alegranza, en Montaña Clara ya menos también, pero lo de Alegranza ha sido, bueno, que hasta el punto que hubo una sentencia, no sé si lo han oído, hace poco, una sentencia firme con condena ya a una serie de personas por un episodio de pardeleo que ocurrió hace poco. O sea que esto parece una cosa del pasado, que es verdad que en gran medida lo es, por suerte ya no es algo del día de hoy, pero todavía hay algunas islas como Lanzarote que de vez en cuando ocurre, de vez en cuando. Y ahora vamos a la parte más positiva, que es muy interesante, la cuestión de la investigación, ¿no? La captura, el marcaje de ejemplares, y aquí se ve, hombre, se ve pequeñito el dispositivo, ¿no? Pero se ve en la parte derecha a los hermanos Rodríguez, a Irán y Benearo, que son dos de los grandes investigadores que tenemos aquí en general de aves marinas y bueno, también de rapaces, y ellos precisamente son los que han estado trabajando mucho también con pardelas, colocándose en los dispositivos GPS, que ya digo, se los colocan una serie de ejemplares, por ejemplo, lo hacen con pollos que están a punto de volar, entonces luego vuelan y a lo mejor caen deslumbrados en núcleos costeros, y es interesante ver lo que ocurre ahí, es decir, los vuelos que han realizado desde el nido al lugar donde caen, y luego también, evidentemente, en el caso de lo que estaba haciendo el profesor González Solís de la Universidad de Barcelona, que ya es más profundo el estudio, pero también porque ven movimientos que ocurren ya a larga distancia, movimientos tremendos que realizan las aves, ¿no? Aquí vemos la suelta de uno de los ejemplares marcados,
Las sueltas, por cierto, se suelen realizar, lo ideal es realizarlas desde un punto alto, donde el ave, una vez que la sueles proyectar hacia arriba, la tiras hacia arriba, y el ave ya tiene un desahogo, digamos, una cierta altura, porque no vuela inmediatamente así en horizontal, sino suele caer hacia abajo y luego retoma el vuelo, con lo cual es bueno tirarla desde una cierta altura, no tirarlo a la altura de la misma costa, sino se suele tirar desde una zona un poco elevada, pero también tener cuidado de que debajo no haya a lo mejor muchas rocas o algo, por si se cae el ave directamente hacia las rocas, ¿no? De todas maneras, esta gente son buenos profesionales y saben lo que hacen, ¿no? Y aquí está la cuestión de la conservación, que es fundamental, ¿no? Lo que estábamos hablando, ¿no? El tema de los centros de recuperación de fauna están teniendo un papel importantísimo desde años ya. En La Taonilla, aquí en Tenerife, que depende del Cabildo de Tenerife, y luego tenemos en Gran Canaria otro centro también similar, que lo llevan también buenos profesionales. Están haciendo un trabajo impresionante, no de ahora, llevan muchos años ya. Y luego también ya en islas menores como La Palma, La Gomera, pues El Hierro, pues se hace también lo que se puede con el personal, los biólogos y los técnicos que tienen ahí cada cabildo, pues hacen también una labor muy importante en colaboración siempre con policías locales, emergencias, protección civil, es decir, están más o menos ya, la cosa está bastante coordinada. Y es un trabajo que se lleva haciendo desde hace años. Yo creo que para mí, desde mi punto de vista, las campañas de protección y de conservación de las pardelas y de suelta de las pardelas es de lo mejor que se ha hecho y se está haciendo a día de hoy. Y luego hay una cosa, claro, la educación ambiental, es que ahí está un compañero colaborador de SEO, que lo verán a la derecha, con un panel explicativo sobre la biología de la pardela y demás, el público asistente, y luego como colofón, la chica de la derecha, que tenía ya cierta experiencia, suelta la pardela, como ven, en este caso en el médano, desde un búnker antiguo, la suelta desde arriba para que el ave pueda tomar ya el vuelo desde ahí, ¿no? Y este tipo de actividades, lo bueno que tiene es que la gente no solo es que le hablen de la pardela, sino que la está viendo en primera línea, la está sintiendo como algo que está ahí, como algo interesante, algo a proteger, algo a conservar. Le implicas, digamos, el ánimo de la gente y lo que sería la empatía con la especie, ¿no? Que es fundamental cuando tú hablas de una especie en peligro de extinción, una especie amenazada. Bueno, esta no está tan amenazada como otra, pero también lo está. Pues tiene que ser una especie que empatice, que se logre empatizar con la gente, porque claro, conservar una especie que no se logra la empatía del público es complicado. Si yo les hablo de especies en peligro de extinción ahora mismo a nivel mundial, seguro que todo el mundo piensa en el oso panda, por ejemplo, en el koala, en el tigre, y entre otros muchos, ¿no? Pero esas especies son muy empáticas, tienen como un atractivo que tú lo ves, señor, es precioso el bicho, es muy bonito, y como veas las crías ya, bueno, enternecedor y tal. Entonces logras conectar con la gente con esas especies. Pues hay que hacer lo mismo, hay que todo lo posible para que empatice la gente también con este tipo de aves, ¿no? Que yo creo que se puede lograr, y de hecho los niños, yo he estado con niños a veces en actividades y tal, y es alucinante la respuesta de los niños, o sea, los niños y las niñas, de lo mejor. Para trabajar en educación ambiental yo creo que, hombre, hasta una cierta edad, cuando tienen ya más de 12 o 13 años eso es más complicado, hablando claro, pero hasta los 10, 11 años se puede trabajar muy bien con niños y responden muy bien además a este tipo de actividades, ¿no? Bueno, una cosa importante en la conservación es el tema de la creación de los espacios naturales protegidos, ¿no? Si no llegamos a tener la red que tenemos de espacios naturales protegidos, no solo en Tenerife, sino en todas las islas, en Canarias, pues evidentemente las especies que tenemos, tanto de flora como de fauna, no estarían como están. Es verdad que hay especies en peligro de extinción y amenazadas, las hay, y no son pocas, las hay, pero también es cierto que han mejorado, muchas especies han mejorado gracias a esa protección que se dio a una parte del territorio. En el año 87, si no llegan a declarar la ley, la LENAC del año 87, se hubieran urbanizado un montón de sitios aquí en Tenerife, por ejemplo, y en otras islas. Eso fue un parón, que mucha gente no valora bien eso, lo que supuso eso, pero supuso un parón tremendo de que gracias a esa ley, aunque fue muy apresurada y se hizo muy a la carrera, pero logró parar un montón de cosas que se hubieran venido encima y que se hubieran cargado un montón de lugares de Canarias impresionantes. Y gracias a esa ley del 87, por muy rápida, por muy apresurada que fuera, pero fue importantísima esa ley. Y luego en el año 94 vino una reclasificación de la ley la Ley Canaria de Espacios Naturales, que bueno, que con un criterio ya un poquito más, a lo mejor con más tiempo, con más preparación y profesionales de gran valía, pues se reclasificaron los espacios y se les puso en una categoría quizás más apropiada a los valores realmente que tenían esos espacios, ¿no? Entonces, gracias a esas leyes, tanto la del 87, que fue más apresurada, como la del 94, pues hoy en día tenemos una buena red, yo creo que bastante buena. Y luego viene la Red Natura 2000, que es una red europea, no es una red canaria, es una red de la Unión Europea, digamos, promovida por la Unión Europea y que España también tiene, y Canarias es uno de los territorios que más espacios tiene de la Red Natura 2000,
que muchas veces coinciden con espacios de la red canaria. Estos son los acantilados de Acentejo, por eso lo puse, porque, bueno, porque es una zona también de interés para la pardela, hay más o menos unas buenas poblaciones de pardela, y enfrente de esta zona, que es la zona que está entre La Matanza y Santa Úrsula, es precisamente donde se suelen ver las balsas que les comentaba, de hasta 300, 350 o más pardelas, en una zona que hay, hombre, no es como Alegranza, evidentemente, no son esas poblaciones de miles de pardelas, pero hay bastantes pardelas, y afortunadamente la sensación que se tiene es que la especie en estos sitios está más o menos bien, a pesar de los problemas que hay, claro. Y bueno, hablábamos de esto, ¿no? La protección de las especies hay que conservarlas de varias maneras, evidentemente. Tiene que haber una protección de la propia especie, conservación y protección de la especie como tal, pero también hay que proteger los sitios donde cría. Antes hablábamos de los espacios naturales que protegen los lugares, muchos de los lugares donde crían las pardelas, no todos, pero muchos, ¿no? Y ahora vemos que la especie está amparada en, por ejemplo, el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, el Catálogo Canario de Especies Protegidas, la Directiva Aves Europea, que es importantísima, está en el anexo 1, la pardela, quiero decir que se considera como una especie relevante e importante, ¿no? Las del anexo 1 tienen una relevancia, ¿no? Y ya digo, y tanto el catálogo canario como el catálogo nacional también las incluyen, es decir, que tenemos una triple protección, incluso más de triple, pero bueno, a nivel comunitario, Unión Europea, a nivel español, del Estado español, y a nivel canario. O sea, que no es poca la protección que hay. Es verdad que la pardela no está, evidentemente, lo dijimos antes, no está tan amenazada como, por ejemplo, la pardela chica o la pardela pichoneta, que están más amenazadas que ella, pero bueno, también está considerada como una especie que hay que proteger y que hay que atender, y se está haciendo un esfuerzo para que se conserve, ¿no? Y bueno, ya a mí no me queda nada, se podrían comentar 20.000 cosas más, y de hecho he intentado resumir todo lo que he podido de la pardela, porque son 20.000 cosas. Pero quería agradecer bueno, a Beniarro Rodríguez, porque muchas de las fotos de la charla, más de la mitad son de él, que es uno de los investigadores que trabaja mucho con pardelas, junto con su hermano Airán. Nazaré Carrasco, una foto que venía de una suelta de pardelas. Arnoldo Álvarez, un compañero que hizo la tesis con etnografía, temas de etnografía canaria relacionados con la flora, pero también atendió a los temas de fauna, me pasó información interesante sobre usos tradicionales. Y Aurelio Martín, que fue profesor de zoología de la Universidad de La Laguna, que amablemente me facilitó imágenes de la matanza de pollos, y bueno, y ya más gente que tendría que nombrar también, pero bueno, por mencionar básicamente a los más importantes, y reiterar otra vez mi agradecimiento, aunque no esté ahí, al Ayuntamiento de Tacoronte, que atendió amablemente y con mucho entusiasmo e interés, sobre todo Carmela, la propuesta o la posibilidad de desarrollar una actividad relacionada con el tema de las pardelas.